Amigos, amigas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos aquí, ya listos para dar inicio al programa del día de hoy. Estás escuchando tu programa Tiempo Compartido. Yo soy tu amigo, el psicólogo y tanatólogo Efraín Romo, en compañía de Gaby Lorenzo y de Fanny García Aguilera. Estefanía y no sé qué, todo eso. Siempre me lo contigo. Ya te voy a poner a hacer tablas, sí, Efraín. Unas páginas de eso. Ok, pues aquí estamos como todos los miércoles a partir de las 12 del día, 12 de la tarde, en tu programa Tiempo Compartido. Como siempre, ya sabes, con la mejor actitud, siempre siendo positivo, siempre transmitiendo mucha, muy buena vibra. ¿Cómo están, chicas? Buenas tardes. Mi gente hermosa, bendecido miércoles, pues súper feliz ya aquí con toda la actitud. Y bueno, esta ya es la continuación de este megatema que a todos nos pega, la verdad. A todos nos pega. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Iniciando el día con este tema para ustedes, dando la continuación, pero dándoles la introducción también para que no pierdan ahí la línea. Bueno, también les comparto allá para casita los números en los que se pueden contactar con nosotros, con RBG Psicología, y nos pueden mandar ahí mensajitos de sus dudas, sugerencias para algún tema. Acuérdense que no importa si la pregunta del día de hoy no tiene nada que ver con el tema, también se las aclaramos y demás, ¿vale? Ahí les van los números. Es al 427-272-9912 y al 427-191-9778. Ahí se contactan con nosotros. Ahí también pueden agendar cita con el psicólogo y tanatólogo. Tenemos ahorita la parte que nos ayuda la futura psicóloga licenciada Gaby Lorenzo en atención psicológica bajo costo, y conmigo para atención infantil. Y acuérdense que también nos pueden ayudar a compartir con nosotros las transmisiones y demás, y salimos en SMTV y a través de INTC, canal 216. Ajá, 216, sí, ahí no se les INTC. Olvide para que nos sigan y nos comenten y demás. Es correcto, y sí, efectivamente, ya saben que como siempre invitarlos para que participen con nosotros, dudas, preguntas, comentarios, puntos de vista, objeciones, sugerencias, todo lo que ustedes quieran. Y así como dice Fanny, aunque lo que ustedes quisieran saber, preguntar, conocer un punto de vista, no es del tema que estamos tratando, no importa, cualquier cosa, si está a mi alcance, por supuesto que con todo gusto lo vamos a hacer. El día de hoy, el tema que iniciamos el día de ayer, estamos hablando de las 5 heridas de la infancia, las heridas de la infancia. Estamos hablando propiamente del niño interior, ¿sí? Ese niño que está herido desde la infancia y que continúa herido hasta que no le sanemos. Así que les invito a que se queden con nosotros, que participen. El tema, créanme, lo que es muy importante y muy interesante, y este tema es base para muchas otras cosas en terapia, así en general, ¿sí? La infancia, dice, ayer me recordabas esa frase que dice, dime tu infancia y te diré quién eres. Sí. ¿Sí? Infancia igual a destino, ¿no? Casi así como que infancia igual a destino. Y vamos, si no es que sea así como una ley como tal, claro, pero ya la experiencia nos dice que sí. Lo que pasó en la infancia va a pasar en la adultez. Sí. Se va a continuar hasta que no lo resolvamos, hasta que no lo sanemos, porque y en esa parte yo me acuerdo que yo siempre estuve un poco en contra de que infancia igual a destino. Es algo así como que bueno, ya ni modo, ya me tocó y así me tocó vivir y ya no hay de otra, porque es mi destino. No, ese destino se puede cambiar si tú haces algo al respecto. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Pues sanar a ese niño interior, resolver todo lo que quedó pendiente, todas las carencias y necesidades que no fueron cubiertas allá en aquella etapa de la infancia. Oye, Efra, pero antes de que continuemos nuestra reflexión del día de hoy, por favor. La reflexión, el saludo del día de hoy, que como es la costumbre, siempre comparto con ustedes aquí en los programas, el saludo de cada día, que además los encuentran también en nuestras redes sociales, el de cada día y desde hace ya muchos años. El saludo del día de hoy dice así: si confías, Dios te da la fuerza y sabiduría para hacer lo que necesitas hacer. Esto desde el sentido que cuántas veces dudamos qué es lo que tenemos que hacer, no nos atrevemos a hacer porque no necesitamos. Tú confía y Dios te da la fuerza y te da la sabiduría para saber qué es lo que tienes que hacer, ¿sí? Para hacer eso que necesitas. La frase poderosa de hoy dice así: sé el ejemplo de aquello que quieres enseñar.
lo que haces cuenta, tus actos transforman la realidad. ¿Sí? Y entonces, si quieres enseñarle algo, sobre todo, y esto lo enfoco luego mucho a los niños, ayer hablábamos un poco de eso, ¿quieres enseñarle algo a un niño? Hazlo, ¿sí? Hazlo. No hay mejor forma de enseñarle a los niños que haciendo lo que queremos que, con el ejemplo, que aprendan. Sí, por supuesto. Acuérdense que los niños siempre nos imitan, siempre copian lo que hacen los adultos, sobre todo papá y mamá, así de que mucho cuidado. Y la reflexión de hoy dice así: recuerda que el verdadero amor, si lo tienes que mendigar, entonces no es amor, porque el amor no se mendiga, el amor se decide y se da en libertad. Lo que recibes o das por lástima solo es un mendrugo de amor. ¿Sí? El verdadero amor se da en libertad, ¿sí? Y si lo tienes que mendigar, incluso ya no digamos mendigar, el solo hecho de si lo tienes que pedir, no hay amor. ¿Sí? Como diría Frida Kahlo, ¿no? Si te lo tengo que pedir, no lo quiero. Pues ya no. Ya no lo quiero. Sí, porque ya en cabina Paquito por 2, dice. Ya no es auténtico, efectivamente. Ok, pues vamos a empezar a platicar de esto de las heridas de la infancia. Ayer iniciamos el tema, les recomiendo que puedan meterse allá a nuestras páginas en Facebook, ya sea en la fanpage de Efraín Romo, en la página de RBG Psicología, o incluso en mi página personal de Efraín Romo, y ahí van a encontrar el programa del día de ayer. Creo que el programa del día de ayer estuvo interesante, platicamos muchas cosas acerca de este tema. Nos dio el mismo tiempo de siempre, pero no fue suficiente para hablar todo lo que teníamos que hablar acerca del tema. Es un tema muy extenso, muy interesante, incluso, y repito, muy básico, de verdad. Ayer les decía, mira, si en tu vida siempre están presentes una serie de sentimientos, de emociones que le llamamos negativas, tristeza, amargura, frustración, rencor, ira, etcétera, seguramente tienes a un niño herido o una niña herida por ahí dentro de ti. Aclaraba y en plan un poco de sarcasmo, decía, a ver, cuando hablamos del niño herido, la niña herida que está dentro de ti, no estamos diciendo que adentro está exactamente un niño, porque literalmente no. Estamos, bueno, salvo quien esté embarazada, ¿sí? No hay un niño ahí, ¿no? Obviamente es una figura que usamos en psicología para hablar de esa etapa de la infancia, de los sucesos, lo que sucedió entonces, y fíjate, en constelaciones familiares se habla de eventos. Sí, y se dice, por ejemplo, que en la infancia, y dependiendo de alguna experiencia que hayas vivido, hay algo que se le conoce como el evento interruptor. ¿Sí? El evento interruptor, en donde a partir de ahí, antes de y después de este evento, la vida cambia. Yo les he explicado, y en los talleres les explico, que la forma en que nos hieren cuando somos niños, hay diferentes formas. Una es este evento interruptor del que estoy hablando, cuando en tu vida sucede algo. Voy a dar un ejemplo, y por ejemplo, imagínate un niño de 5 o 6 años que a esa edad es abusado, es violado. Aquí hay un antes y un después, antes del abuso y después del abuso. Ese es el evento interruptor, ¿sí? Y la vida se la vivía de una manera antes, y aparte de ahí se la va a vivir de una manera diferente. Pero el niño, y se llama evento interruptor porque ahí este evento bloqueó, cortó el proceso, el desarrollo natural del niño, ya no pudo seguir, y el niño se queda atorado en esto, porque decíamos, ayer lo volvíamos a recalcar, los niños no pueden gestionar, razonar lo que les está sucediendo, lo que está pasando, porque su cerebro todavía aún no termina de formarse, no tienen la posibilidad, incluso orgánica, de que esto suceda. Entonces el niño sí percibe y sí vive las experiencias emocionales, sí le lastiman, pero el niño no sabe qué hacer con aquello. Afortunadamente, por un lado está esta etapa de inocencia y de fantasía de los niños, en donde el niño fácilmente puede, y déjame decirlo así entre comillas, olvidarlo, pasar a otra cosa, continuar jugando, seguir, sí, pero esto ya se quedó ahí, sí, ya se quedó ahí en el inconsciente, y va a tener efecto en el niño, en la vida del niño, en su personalidad, en su desarrollo en general, sí. Entonces hay eventos que nos interrumpen así, ¿no? El antes de y después de. Oye, Efra, ¿y qué le dirías a todas estas personitas, papás y mamás, que piensan que sus hijos, no se va a acordar o no sabe, pues está chiquito, ¿no? Ni se da cuenta?
Exacto, y yo creo que ha sido un error y en el pasado era más común esto, pensar que los niños no se daban cuenta, decían, ay, esta niña no se da cuenta, no, como que no sabe de qué hablas. No, sí saben, tal vez no en esa lógica, en ese razonamiento, porque efectivamente no tienen esa capacidad todavía de razonar, dependiendo la edad, mientras más grandecitos, más conciencia hay, más el cerebro va formándose todavía y cada vez va adquiriendo más facultades de poder razonar, de poder pensar, de tener cierta lógica. Hay niños hoy en día muy desarrollados que ya desde muy pequeños son capaces de pensar muy bien. El niño sí se da cuenta, por un lado, hablándolo así como cognitivamente, sí se da cuenta, pero y más que lo cognitivo, emocionalmente, claro que se da cuenta y lo vive y le afecta. Sí siente el dolor, sí siente la tristeza, el niño también vive duelos, etcétera, aunque no sepa explicarlos, aunque no sepa procesarlos. Sí se da cuenta. Así de que dejen de pensar que los niños, casi a veces me daba... Por ahí decía una psicóloga amiga mía, parecía como si los niños fueran tontitos, ¿no? Y que no tiene nada de tontitos los niños, ¿sí? Y es que hasta lo más mínimo perciben. Sí. Por ejemplo, hay un comercial que me llama mucho la atención, que ahorita está, que llega el niño y le dice a un niño que se llama Germán, le dice, oye Germán, que las mamás se van a deshacer de los germanes. Y las mamás estaban hablando de los gérmenes, pero, o sea, perciben cosas así muy pequeñas. Sí, los niños son más detallistas que, bueno, ya vamos a ir viendo cómo eso sería parte, el poder reconocer e identificar esto que estás diciendo, es parte de la sanación, ¿sí? O sea, en su momento, volver a ser quienes éramos en realidad, antes de que pasara estas heridas. Entonces, bueno, estas heridas suceden de diferentes maneras. Fíjate, una forma que te les digo también, fíjate, bueno, cuando no me sucedió nada en la vida así, un evento interruptor, por ejemplo, también como un evento interruptor puede ser cuando papá se fue, cuando mamá se fue, cuando murió el abuelo, la pérdida de alguien también va a marcar una etapa. Exacto, y la vida puede cambiar. Sí. El asunto y el problema de estas heridas de la infancia es que por regla general son inconscientes, no nos damos cuenta y no las identificamos como tal así. Algo nos pasa, nos vivimos mal la vida, no logramos la plenitud, no logramos sentirnos completos, no logramos obviamente la felicidad, siempre con esta serie de sentimientos de este tipo, de la amargura, el vacío, la tristeza, etcétera, y no sabemos qué nos pasa y no podemos ir adelante. Cuando nos pasa esto, seguro, ahí está un niño herido, ¿sí? Y ayer decíamos cómo la causa de todo esto es precisamente cómo desde que nacimos hasta más o menos entre 9 y 12 años, pues todo lo que aprendemos emocionalmente, todo lo que puede pasar en nuestra vida, repercute en nosotros y se queda aquí guardado en nuestro inconsciente. Ayer y yo les platicaba cómo incluso normalmente se plantea que es a partir de que nace uno en adelante, ¿verdad? Que decían, no, la historia de una persona ya comienza desde antes de nacer, desde antes de ser concebido ya hay una historia que te marca. Y luego la etapa del embarazo de mamá es muy importante en todos estos procesos y muy inconsciente, por supuesto. Y claro, a partir de que naces adelante, pues todavía con más razón. Hasta más o menos entrada la adolescencia, todo lo que haya sucedido ahí, y sobre todo las cosas negativas, las cosas que nos lastimaron, que nos hicieron, eso está repercutiendo hoy en tu vida y eso hace que seamos adultos infelices, incapaces, con carencias, con necesidades, con vacíos y no logramos no logramos nunca sentirnos bien en paz. Siempre está pasando algo. Oye, Efra, ¿y qué pasa, por ejemplo, cuando sientes que algo pasó en tu infancia, pero no te acuerdas? Que esto es muy frecuente, fíjate, ayer platicábamos, decíamos esto, decía, primero, ahorita esto que dije, a ver, y esto a veces, y esta parte a veces del proceso que yo hago ahí en los talleres, yo les pido su historia personal, y lo que decíamos ahorita que hay que hacer memoria para ver hasta dónde nos acordamos y de qué pequeñeces nos acordamos. En principio que resalta así a simple vista sin mayores técnicas, ¿no? Pues decir, a ver, tú acuérdate de lo que tú te acuerdes, aunque yo sí les pido que antes, le digo, por ejemplo, ayer lo hacíamos ahí en la clínica, que les decía, a ver, ¿ustedes desde qué edad ya tienen recuerdos? Ajá. ¿A partir de qué edad? Sí. Y que yo les decía, por regla general las personas empiezan a tener ya recuerdos, ya cierta conciencia de las cosas, como de los 4 o 5 en adelante. Más o menos la etapa del kinder es la etapa en donde ya me empiezo a acordar de cosas.
Digo, pero eso no significa que antes de que entraras al kinder no hubiera pasado nada, ¿sí? Porque, y de hecho, bueno, yo desafortunadamente porque he conocido muchas historias de niños, niñas que desde bebés. Oye, pero ¿te parece si continuamos regresando el primer corte? Ya vamos a empezar. Sí. ¿No? Me cortan la inspiración. ¿A quién le echo bronca? ¿A ella o a Paquito? A Paquito. Son las 12:21. Este es tiempo compartido. Regresamos. Ya se puso nervioso. Ya se me lengua la traba. Entre la modernidad de nuevos desarrollos y el equilibrio que brinda la naturaleza, se ubica la zona Horizonte Selvatán, donde se asoma el futuro de Corregidora, municipio considerado por la ONU como uno de los 5 más prósperos del país y con el más alto nivel educativo en todo el estado. La ubicación estratégica de esta zona, gracias a la conectividad con municipios metropolitanos a través de las carreteras estatales 411 y 413, así como prolongación José María Truchuelo, conocido como Paseo de los Venados, y el macro libramiento a Paseo Palmillas, hacen de ella la nueva opción para el desarrollo comercial e inmobiliario. Los paisajes que brinda el área natural protegida de El Batán y la cercanía con los sitios de interés cultural, sin pasar por alto las tradiciones de El Pueblito, ofrecen ese equilibrio para las familias que han elegido Horizontes El Batán como su hogar. Retando a ese equilibrio entre la modernidad y el cuidado al medio ambiente, el municipio incentiva a los nuevos desarrollos para que implementen el uso de ecotecnias para mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Cercana al C4, el centro de monitoreo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Horizonte Selvatán, se ha convertido en la zona propicia para la residencia de nuevos habitantes, que aquí encuentran educación, servicios de salud, espacios recreativos, oportunidades, condiciones para el desarrollo de sus negocios, con un gobierno facilitador para hacer posibles sus proyectos. Esto es Horizonte Selvatán, el hogar de los que construyen sus sueños, de los que aman la combinación de modernidad y tradiciones, el hogar de los que buscan certeza, de los que crean, de los que aportan, de los que aman la naturaleza, de los que quieren un futuro mejor, el hogar de los que invierten. Corregidora, orgullo de Querétaro. Mejor conexión. ¿Te gustaría formar parte de la familia SM Radio? Pues ahora tienes la oportunidad. Comunica lo que quieras, ten tu espacio y platica de lo que más te interesa y de lo que más te gusta. Comunícate en este momento a los teléfonos que aparecen en esta publicación y pide informes, porque juntos somos más. Queremos saber de ti y en SM Radio te estamos esperando. Amigos, ¿qué tal? Nuevamente aquí con ustedes en la nueva temporada de su programa Talísima, donde vamos a encontrar temas culturales, deportivos, de emprendimiento, familiares y espectáculos. Habrá muchas sorpresas en nuestra nueva temporada, por supuesto, en SM, todos los martes de 10 a 11 de la mañana. Les mando un beso, Tali con ustedes.
Soy Janet. Conmigo conocerá más que casas, conocerá hogares llenos de historias por escribir. Únete a este viaje hasta la realización de tus sueños. Tu futuro comienza aquí, con Janet da Silva, la cazadora inmobiliaria. Bienvenido, cazadores. Nos vemos todos los sábados a las 11 de la mañana por SMTV y NTC Canal 216. Mi gente bonita, ya estamos de regreso en un cortecito, pero breve. Pero antes de que continuemos, yo la verdad tengo una pregunta, Efra. ¿Todos tenemos un niño herido? ¿Absolutamente todos? Fíjate que por regla general te puedo decir que sí, es difícil. Mira, la razón de esto, y ayer lo comentábamos un poco, nosotros aprendemos del amor, aprendemos a amar en función primero de mamá y luego de papá, ¿sí? La forma en que ellos nos amen. Pero por regla general nuestros padres son imperfectos, ¿sí? Porque ellos mismos crecieron con una serie de carencias, de necesidades. Ojalá y sus padres, nuestros abuelos, les hubieran dado el amor al 100% sí, como necesitaban. Pero eso es muy difícil porque pues todos ya venimos con ciertas carencias y necesidades, y así es como amamos. El lenguaje de amor que aprendemos es el que aprendemos de nuestros padres. Y que también, por ejemplo, yo en terapia siempre les digo, a nadie les enseñan a ser papá y ningún niño viene con instructivo. Que eso es muy popular decir que nadie nació sabiendo ser papá, se va aprendiendo ahí en la práctica, y pues todos cometemos errores, y lo veo yo mucho también en la terapia, que por mejor voluntad que tenga de darle a mis hijos lo mejor posible, a veces hasta en ese que debe dar lo mejor posible, sí, ya los afecté de una manera. Por ejemplo, un padre o una madre sobreprotectora cree que está haciendo lo mejor por su hijo al protegerlo tanto, y sin embargo le está haciendo un daño con eso, porque el niño no aprende a ser autosuficiente, no aprende a ser responsable, va a depender siempre de otras personas a que le resuelvan, a que le den, etcétera. Entonces, por regla general, todos tenemos heridas de la infancia. ¿Quién más? ¿Quién menos? ¿Sí? El tamaño de la herida es diferente, la intensidad, la profundidad, déjame decirte así, de la herida puede ser diferente. Y también casi por regla general, todos tenemos no una, sino 2 o 3 heridas que van así como de la mano, aunque por regla general hay una que predomina. Hay una, por ejemplo, mi herida predominante puede ser el abandono, pero como secundaria puede estar el rechazo, porque al abandonarme me sentí rechazado, no me sentí amado, por ejemplo, ¿sí? O traicionado, ¿sí? Me sentí abandonado y traicionado, no sé, y entonces así vamos como con 2 o 3, cuando menos 2 o 3 heridas al mismo tiempo. Que lo que decías ayer, ¿no? Siempre hay una que predomina más. Hay una que predomina más, que es la que dio origen a todo esto. Entonces, por regla general, sí, todos tenemos alguna herida. Algunos, sí me queda claro que tal vez muy leve, algo que no resulte en mucha afectación en la vida, en el desarrollo de la vida, y otros que de plano no les deja vivir la vida, ¿sí? Que hay personas que de plano no pueden con la vida a partir de estas heridas. Para cada uno es diferente. Y ayer también lo decía, y cada quien, la misma herida, por ejemplo, si hablamos de la herida de traición o de abandono, hay 2 personas que tienen la misma herida, pero cada uno se la vive diferente. Claro. ¿Sí? Desde su propio ser, desde su propia personalidad, desde sus propias características, desde su propia historia de vida, etcétera. Entonces cada quien se lo vive diferente, pero sí. Sí, porque aparte muchas veces nos encontramos que a lo mejor a Fanny le puede doler algo que para mí va a decir, ay, ¿eso a poco eso, no? Entonces, pues sí, definitivamente cada quien sabe su herida y sabe hasta qué punto le duele, ¿no? A lo mejor lo que para ella es poquito, para mí es mucho, y etc. Sí. Cada quien por eso desde sus propias características, sí, ¿no? Como me lo vivo, como aprendí. Tiene que ver, y lo decía yo hace ratito, con mis aprendizajes emocionales, que aprendí y cómo lo aprendí, ¿sí? Y así me lo vivo, ¿sí? Entonces, esto nos dice, y bueno, y es bueno que lo concienticemos, que el adulto que eres hoy solo es resultado de esa historia. ¿Sí? Con frecuencia creemos que ya como que somos adultos estamos muy conscientes y sabemos lo que queremos y sabemos lo que hacemos, y no es cierto. La mayor parte de lo que hacemos, de lo que pensamos, de lo que creemos, de nuestras reacciones ante casi todo eso está ahí en nuestro consciente y viene de la infancia. La parte consciente realmente con que nos vivimos la vida conscientemente es muy pequeña.
¿sí? Y consciente me refiero a todo de que aquello que sí me doy cuenta, ¿no? Entonces sí, todos tenemos cierta conciencia y vivimos la vida con cierta conciencia de cosas que sí nos damos cuenta, pero por regla general no sabemos ni por qué lo hacemos, para qué lo hacemos, por qué lo hago así y no así, por qué pienso esto y no pienso lo otro, ¿sí? Todo eso viene desde allá atrás, ¿sí? Me explico, ok. Y explicaba yo antes de esto, hablaba de que la forma en que nos lastiman, la forma en que nos hieren, pues bueno, hay diferentes formas, hay dos así más básicas. Una, decía yo, lo que se conoce como el evento interruptor, cuando sucedió algo importante. Hablábamos ahorita, decía yo, a lo mejor el niño de determinada edad sufrió un abuso de algún tipo, sexual, violencia, lo que sea, y a partir de ahí cambió. La muerte o el abandono de alguien, que también impacta mucho en los niños. Pero hay otra forma en el que, por ejemplo, mi mamá tenía determinada forma de ser, por decir así, y a lo mejor siempre estaba sobre mí, o diciéndome lo tonto que era, o que yo no podía, o que me quitara de ahí, o que yo no me soportaba. Por ejemplo, tuve un paciente que su mamá con frecuencia, y cuando se enojaba, reaccionaba, explotaba a la señora, y con frecuencia le decía a la señora, ay, yo no sé para qué naciste, ¿sí? Yo no sé por qué no te moriste. Ella en su enojo así, pero yo le decía a la señora, ¿no se da cuenta del impacto que tiene en el niño? Y que recordar también que las palabras siempre hieren. La palabra es muy poderosa. La palabra da vida o da muerte, ¿sí? Y si pensamos que lo que le estoy diciendo no va a pasar nada, no, sí pasa. Sí pasa y se queda ahí grabado todo esto. Y luego a este muchacho le pasa una vez y otra vez, y cada vez que la mamá se enojaba salía con este mismo tipo de cosas. Le digo, es así como si tú agarras un alfilercito de una puntita muy delgadita y te picas aquí en la mano. A lo mejor sientes el piquete, a lo mejor se ve ahí por ahí alguna gotitita de sangre, pero si ya no lo dejas, ya pasó, ya no pasó nada. A lo mejor eso ya te olvidas rápidamente, pero ahí mismo donde te picas te vuelves a picar y ya lo vas a sentir más, y si te vuelves a picar, y si te vuelves a picar, y si te vuelves a picar, aquello se va a convertir en una llaga y va a estar sangriento, ¿sí? Entonces no es lo mismo que si una vez me pasó algo así pequeñito, fue un piquetito y no pasó nada, a que está duro y duro en el mismo lugar. ¿Sí? Y es ahí, por ejemplo, cuando la herida ya toma mucha parte de ti, de tu vida, ¿no? O sea, ya agarra mucho poder. Ajá. Exacto, ¿no? Y es que ya poco a poco te la empiezas a creer. Sí. Poco a poco lo empiezas a hacer tuyo, lo empiezas a integrar a tu personalidad, y así es como aprendes que, no, es que yo soy bien tonto, no, es que yo no puedo, no, a mí no me va a salir, no, porque ya me lo dijeron tantas veces que ya me lo creí, y me lo creo de verdad. Sobre todo el niño se lo cree de veras. Y si me lo está diciendo mi papá o mamá, por supuesto que se lo creo, sí, porque pues, las personas que yo más confío cuando soy niño es mi papá y mi mamá, porque es de donde obtengo la seguridad. Veíamos el otro día en algún programa como parte del amor es la seguridad que me da mamá, y buscamos a mamá siempre para seguridad. Cuando el niño tiene miedo, cuando el niño se asusta, cuando me ladra el perro, cuando el otro niño me quiere pegar, mamá, porque mamá me da la seguridad, y con esa seguridad que tengo de mamá, y mamá me dice todo el tiempo que no sirvo, para qué nací, mejor no hubiera nacido, se la creo. ¿Sí? Claro, porque es tu primera figura de amor en tu vida, y sentir ese rechazo tan grande, ¿qué te va a llevar en un futuro, no? A sentirte así por la vida, ¿no? Decíamos, claro, es una herida de la vida. Aparte que también va a pensar que el expresarse así de otras personas está bien, porque como mamá me lo hizo a mí, pues está bien. ¿Por qué? Porque mamá es la que nos pone el ejemplo, y si lo ella puedo lo replicar, hace, ¿no? Ajá. Sí, exacto. Entonces, es muy importante esta etapa de la infancia. Yo siempre he dicho que, bendito Dios, es una etapa también al mismo tiempo muy bonita. Yo creo que la mayor parte de la gente recordamos como muy bonita la etapa de la infancia, una etapa muy fantasiosa donde, por un lado, qué bueno que mi cerebro no esté completo, porque no puedo pensar cosas que aunque quisiera pensar no puedo, porque mi cerebro no me da para eso, mi cerebro. Entonces los niños son muy fantasiosos y creen en fantasías, creen en la magia, creen en todo eso, y se convierte en una etapa muy padre, ¿sí? Y te decía, ayer hablamos de un detalle que tienen los niños, mientras más pequeños más, que yo le llamo inmediatez,
cómo el niño rápidamente pasa de una cosa a otra sin quedarse realmente con el rencor, con el resentimiento. Poco a poco todo esto lo vamos aprendiendo y lo vamos desarrollando, pero inicialmente y esencialmente el niño no es rencoroso, el niño no tiene miedo, el niño es seguro, el niño es confiado, pero va aprendiendo a partir precisamente de estas heridas, de lo que le va sucediendo en la vida, va aprendiendo a desconfiar, va aprendiendo a tener miedo, va aprendiendo a ser inseguro, porque en función de qué está pasando. Sí, por eso decía que es muy importante toda esta etapa desde antes de nacer, desde antes de que nos conciba mamá, cuando nos concibe, cuando nacemos y hasta la entrada de la adolescencia. Todo lo que pasa en el niño va a ser importante, todo se va a quedar acá. Ojalá el niño pudiera, y digo ojalá porque ojalá que no tampoco, ojalá el niño lo pudiera razonar, lo pudiera gestionar, porque a lo mejor en ese momento lo resuelve, como decir, no es cierto. ¿Qué es no, lo que decíamos alguna vez en las charlas? Que estaría muy padre darles como una clase cuando son pequeños, cuando son infantes, como esto de la inteligencia emocional, que sería como padre que fuera parte de su formación para que pudieran, aunque pudieran recibir clases de inteligencia emocional, tampoco lo van a entender a fondo porque hay muchas cosas que no comprenden, pero cuando menos pues como lo sucede en la educación hoy en día, pues te dan ciertas bases que después te van a servir para otras cosas. Entonces, el niño afortunadamente sigue viendo como mágica esta etapa, siendo maravillosa, pero el problema es que aunque el niño no lo pueda gestionar, no puede razonar, esas cosas sí se quedan acá en el inconsciente, sí se quedan grabadas y van a repercutir. Fíjate, una característica de la adolescencia, y casi por regla general, es que los adolescentes están enojados, se enojan, ¿sí? Y sobre todo con las figuras de papá y mamá o con la familia. De autoridad. Ajá. No tanto por autoridad. Lo que pasa es que cuando llega el chico a la adolescencia, empieza y ya tiene más conciencia y empieza a tomar conciencia y se da cuenta de alguna manera la forma en que ha sido tratado toda la infancia y la manera en que mamá lo trataba y que siempre mamá quería que hiciera así y para todo mamá se mete y mamá quiere que me ponga tal suéter y mamá y se empiezan a enojar con eso porque se empiezan a dar cuenta claro que cuando somos niños la responsabilidad es de papá y mamá, ¿sí? De cuidar al niño, de dar instrucciones, papá y mamá hacen lo que creen que es mejor para el niño. Efra, entonces, por ejemplo, todo este enojo, desde que estás chiquito lo vas guardando hasta la adolescencia, pero ahorita me resuelves esa preguntita. Son las 12:38 y nos vamos a un corte rapidito. Mejor conexión. ¿Te gustaría formar parte de la familia SM Radio? Pues ahora tienes la oportunidad. Comunica lo que quieras, ten tu espacio y platica de lo que más te interesa y de lo que más te gusta. Comunícate en este momento a los teléfonos que aparecen en esta publicación y pide informes, porque juntos somos más. Queremos saber de ti y en SM Radio te estamos esperando. Mejor conexión.
gustaría formar parte de la familia SM Radio? Pues ahora tienes la oportunidad. Comunica lo que quieras, ten tu espacio y platica de lo que más te interesa y de lo que más te gusta. Comunícate en este momento a los teléfonos que aparecen en esta publicación y pide informes, porque juntos somos más. Queremos saber de ti y en SM Radio te estamos esperando. Tu mejor conexión. Amigos, ¿qué tal? Nuevamente aquí con ustedes en la nueva temporada de su programa Talísima, donde vamos a encontrar temas culturales, deportivos, de emprendimiento, familiares y espectáculos. Habrá muchas sorpresas en nuestra nueva temporada, por supuesto, en SM, todos los martes de 10 a 11 de la mañana. Les mando un beso, Tali con ustedes. Amigos, ¿qué tal? Nuevamente aquí con ustedes en la nueva temporada de su programa Talísima, donde vamos a encontrar temas culturales, deportivos, de emprendimiento, familiares y espectáculos. Habrá muchas sorpresas en nuestra nueva temporada, por supuesto, en SM, todos los martes de 10 a 11 de la mañana. Les mando un beso, Tali con ustedes. Estamos de vuelta, son las 12:43, continuando con este tema del día de hoy. ¿Qué era la preguntita que le hacías a Efraín? Te decía, Efra, que si por ejemplo todo el enojo y toda la emoción que traemos desde la niñez, como no es tan fácil que el niño se exprese, pero en la adolescencia explota, ¿no? Empieza a tomar conciencia de eso y a veces incluso el adolescente no sabe exactamente también por qué, pero se sabe y se siente enojado. Sí. Que incluso, y aquí se confunde porque por un lado es parte de los rasgos del adolescente, uh-huh. ¿Sí? Que su rebeldía, su enojo, su aislamiento, etcétera, pero al mismo tiempo hay algo que tiene que ver con esta infancia normalmente y vemos cómo hay esta oposición hacia los padres, empiezan a hacer como... Que también lo hacen como biológico, ¿no? Que dicen, ay, es que está en la pubertad, es que está en la adolescencia. Es que por eso digo que es difícil poder identificar porque precisamente en la adolescencia, cuando empiezan a ocurrir todos estos cambios físicos, fisiológicos, uh-huh. hormonales, sabemos cómo las hormonas también nos afectan en el estado de ánimo, sí. en el humor, etcétera, y tendemos a estar más irritables, etcétera. Y entonces el conjunto de todo esto hace que el adolescente se comporte como se comporta como adolescente, pero una parte de esto tiene que ver con esta infancia, o sea, con lo que sucede en la infancia, aunque no de manera consciente, porque te digo que incluso a un adulto le cuesta trabajo poder identificar todo esto. Yo lo veo en los talleres que a las personas muchas veces les cuesta mucho trabajo poder identificar cuál es su herida, porque pues la vida es tan confusa y compleja, ¿sí? Uh-huh. que tienes que ir como desmenuzando hasta poder ver realmente qué es lo que pasó, que me lastimó de esta manera, porque pues la vida es como parecida a la de todos. ¿Qué crees que yo lo veo ahí en la clínica? Porque ves que tenemos ahí en la entrada algunos aspectos de las heridas de la infancia, de cómo se ven fisiológicamente y demás. Y luego se quedan a leer y dicen, es que yo tengo pero también tengo pero también
Por lo mismo, porque Tengo todas. como decía, que normalmente tenemos 2 o 3 heridas, sí. incluso hay algunos rasgos que se parecen en cada una, después ya no sabes si es por esta o es por esta. Aquí es como lo que hacemos un poco para el diagnóstico en psicología, hacer un diagnóstico diferencial. Ok, tengo esta, pero esta otra no, ¿sí? Pero tengo esta otra. Entonces ir como diferenciando cuál sí es y cuál no es, en cuáles son comunes en todas las heridas y cuáles ya diferencian una de otra. O sea, en esta parte puede ser un poco complejo, yo no quiero ya que nuestros amigos lo hagan exactamente, pero sí que entiendan que de repente puede ser difícil identificar la herida, pero que sí tiene que ver con eso, ¿no? O sea, y muchas veces el enojo. Personas, y me tocó recientemente un paciente de esos que están enojados con la vida, todo el tiempo están enojados, y que yo decía, ¿y con qué estás enojado? Se quedaba así, me decía, es que no sé, solo me siento enojado. Digo, es obvio que traes mucho enojo adentro, pero tienes que indicar con qué estás enojado o con quién estás enojado, porque mientras no veas eso, no lo vas a poder resolver. Y aquí el problema es que eso ya le estaba causando muchos problemas con su pareja, con su familia, ya todo el mundo le ponía así el alto, porque para todo está enojado. Digo, y estar enojado así no es el estado natural de una persona, ¿sí? No es porque sea enojón, aguas. Fíjate, parte de esto, de lo que va sucediendo en la infancia y todas estas heridas que te van sucediendo, las que te van marcando más, aquí es muy importante entender el concepto del ego. El ego es una instancia psicológica que, fíjate, cuando nacemos, y en los talleres y el otro día les preguntaba a ustedes, a ver, descríbanme a un bebé. ¿Cómo son los bebés? Tanto físicamente como en su forma de ser. ¿Cómo son los bebés? Son inocentes, bonitos. Inocentes, bonitos. ¿Qué más? Huelen rico. Huelen a bebé. A bebé. ¿Qué más? No sé. Son ellos mismos en su esencia. En principio son ellos mismos, como cada quien es. Claro. Acuérdense que cuando nacemos hay algo que sí nos diferencia o que diferencia a un bebé de otro, que es su temperamento. Esa predisposición ya natural que tenemos a formar determinado carácter. Pero fuera de eso, todos los bebés son iguales. Bonitos, tiernos, huelen a bebé. Les decía yo hace rato, en principio los bebés son confiados, no desconfían, son seguros, en general no tienen miedo. Hay ciertos miedos naturales e instintivos que el bebé los muestra cuando nace. No sé si han visto cuando nace un bebé, por ejemplo, como lo ponen, por ejemplo, a la orilla de una mesa y el médico como que lo avienta así como para que se cayera, y el bebé instintivamente se mueve, sí, siente cierto miedo instintivo de caer del vacío, lo siente, ¿sí? O por ejemplo, lo acuesta y le ponen así los dedos, el bebé se agarra de los dedos y lo levanta y lo puede suspender en el aire y el bebé no se va a soltar, tiene cierto miedo de caer, pero eso es algo instintivo. Pero no tienen otro tipo de miedos como los que desarrollamos ya. Ajá. O este experimento de aventar al bebé al agua, no lo hagan en casa, por favor. Pero que el bebé se voltee. O por ejemplo, quienes practican esto, por ejemplo, que el bebé nazca en el agua. Y como desde que el bebé nace, el bebé ya instintivamente tiene cierto, sabe qué hacer, ¿sí? Entonces, en general nacemos iguales, bonitos, tiernos, amorosos, cariñosos, huelen bonitos, son simpáticos, así son. Y yo les preguntaría a ustedes, cuando ustedes nacieron, ¿eran así o eran diferentes? No, yo sí era así. En general todos somos así, ¿sí? Entonces podemos decir que todas esas características, que si analizamos bien y a detalle en un bebé, todas esas características son iguales en todos los bebés, esa es nuestra esencia, ¿sí? Así somos, eso es lo que en realidad somos. Nacemos de manera natural, así, ¿sí? Claro. Okay. A partir de ahí, y todavía y el bebé confiado. Y por ejemplo, el bebé empieza a crecer, es muy confiado, el bebé obviamente desconoce muchas cosas y por ejemplo, imagínate de repente el bebé, la forma de comunicarse es llorando. Y el bebé llora porque tiene hambre. El bebé no sabe, y lo digo así entre comillas, no sabe conscientemente que tiene hambre. También instintivamente y la sensación física le dice que tiene hambre. Y también de manera instintiva llama a mamá llorando, porque no tiene otra forma, para pedirle que lo alimente. Y también sabe instintivamente, no conscientemente, que mamá lo va a nutrir, le va a alimentar. Pero si mamá no alimenta al bebé, el bebé empieza a desarrollar cierto miedo
Porque cuando el bebé también sabe, y lo digo, y por eso digo mucho así entre comillas, sabe instintivamente, no conscientemente, que si no es alimentado se va a morir. Pero ¿cómo tienen los bebés ese tipo de llorar para cada cosa, no? Que es diferente. Lloran diferente. Ajá, ¿sí? pero Para cada cosa lloran diferente. seguimos con el tema porque ya es el último bloque, son las 12:51, esto es tiempo compartido. Oh, yeah. INTC, tu mejor conexión. ¿Te gustaría formar parte de la familia SM Radio? Pues ahora tienes la oportunidad. Comunica lo que quieras, ten tu espacio y platica de lo que más te interesa y de lo que más te gusta. Comunícate en este momento a los teléfonos que aparecen en esta publicación y pide informes, porque juntos somos más. Queremos saber de ti y en SM Radio te estamos esperando. Mi gente bonita, pues ya estamos de regreso, pero lamentablemente ya estamos en el último corte. ¿Y qué creen? Que yo la verdad ando bien picada con este tema. Me imagino a mí de bebé, ¿qué habrán hecho conmigo? ¿Qué me habrá pasado, caray? ¿Cuándo te atropellaron? No, sí. Me dejaron caer de la cama, ¿qué onda? ¿Cuántas papás? veces? No. Ay, Ok. ¿cuántas veces? Sí. ¿Y cuántas veces? Sí? Que ahorita que lo pienso, nunca le he preguntado a mis papás cuántas veces me dejaron caer de la cama. Es que fíjate, y Ay, Paquito, dice, le estaba yo diciendo. Ay, fíjate, Paquito. decía, fíjate, cuando yo les pido la historia personal, por un lado es importante lo que ellos recuerdan a partir de X edad, ¿no? 4 o 5 años. Pero también siempre les sugiero, y pregunto, a ver, ¿tú sabes cómo fue el embarazo de tu mamá? ¿Qué crees que cuando hiciste ese ejercicio, yo me acuerdo que le pregunté a mi papá, dije, porque pues yo tengo un hermano mayor y muchas veces cuando es este orden de los hermanos, es que hay un repele y a veces no y a veces sí, y yo sí fue mi duda porque yo no me acuerdo. Siempre me han dicho que mi hermano de chiquita me quería mucho, mucho. Todavía me quiere, pero ya no tan mucho. Pero yo no sabía si mi hermano deseaba tener una hermana. Por ejemplo, que ese es otro aspecto, porque aquí pues no toma decisión los hermanos, pero sí les afecta también. ¿Sabes cómo muchos hermanos se ponen celosos? Sí, Otros con pero mucho... es que hay niños que también le piden a sus papás un hermanito. Sí, por ejemplo, quién lo pide, quién lo rechaza, quién lo maltrata, incluso, etcétera. No, pero aquí, por ejemplo, ¿cómo fue el embarazo? Y les decía ayer, tu mamá, tu papá te deseaban, te planearon, ¿cómo te esperaron? ¿Con gusto, ilusionados? ¿O fue una frustración y fue, no, pues chini, otra vez y ya no quiero, pero... Que creo que también hay que tomarle importancia en esto de ser deseado y planeado. Porque también como que confundimos es que yo no fui planeado, entonces no fui deseado, lo damos por ende y no. O sea, son dos aspectos diferentes. Uno es cuando se puede planear, y yo le decía, a veces lo planeamos y es bueno planearlo como para poder darle el mejor recibimiento al bebé, con todo ya adecuado, ya que muchas personas hasta preparan la recámara, los colores, etcétera. Otros que, por ejemplo, no lo pudieron planear, pero sí lo desean, ¿sí? Y otros que ni lo planearon ni lo desearon. ¿Sí? Entonces, y esto ya empieza a afectar en el bebé. Y mientras mamá está embarazada, por ejemplo, imagínate, y esto me ha pasado en varias terapias, que resulta que cuando mamá está embarazada, pues resulta que papá andaba de ojo alegre, ¿sí? Ay, papá. Y entonces mamá se da cuenta y imagínate cómo se la está viviendo mamá.
No. Embarazada y con el otro Es que todo se emite, ese es el lema. todo eso se va al bebé. Entonces el bebé, aunque no sabe qué pasa, ni entiende qué pasa, Sí. emocionalmente y sensorialmente sí lo vive, sí lo empieza a vivir, porque acuérdate, hoy en la mañana, presidente, que circunstancialmente veía un video de un neurocientífico que decía así: ha habido muchos avances en la neurociencia y hoy está comprobado cómo nuestro cerebro produce toda una serie de sustancias para que nos sintamos como nos sentimos, enojados, tristes, todo eso tiene que ver con ciertas sustancias biológicas, ¿sí?, que generamos de acuerdo a lo que pensamos. Inclusive, por ejemplo, para mucha gente que no cree mucho esto, hasta en las adicciones, por ejemplo, cuando hay una mamá que tiene alguna adicción y la usa durante el embarazo, el bebé ya tiene la disposición a la sustancia. Ese mecanismo que estás platicando explica esto que estoy diciendo. Claro. Fíjate, si mamá consumiera drogas, alcohol, lo que sea, durante está embarazado, el bebé lo está recibiendo. Sí. Y sabemos que hay muchos bebés que nacen adictos, ¿sí? No Sí, porque hagan, sino sí. porque sino porque ya tienen la sustancia, su cuerpo creó la necesidad, la tolerancia, y ahora necesitan ser incluso hay algunos tratamientos donde tienen que darle al bebé pues ciertas sustancias desde esa dependencia que tiene ya. Entonces esto mismo sucede a nivel biológico con nuestras emociones, todas las sustancias que el bebé las está recibiendo, el bebé las vive, y cuando nace ya nace con esta predisposición y con ya el bebé nace, desde que nace ya nace sintiéndose rechazado. ¿Sí? ¿Sí? No, obviamente el bebé no lo sabe ni identifica este rechazo como rechazo, pero es esa sensación que se lleva a la vida y de por vida, sí, sentirse así, no merecedor, rechazado, no amado, etcétera, etcétera, dependiendo de qué se trata. Entonces esto es muy importante. ¿Qué pasó desde que te concibieron hasta los 4 años que ya te acuerdas? Y luego de los 4 años, ¿qué pasó también? ¿Sí? O sea, digo, y si cuando naciste, a partir de que naciste, por eso daba yo este ejemplo, el bebé empieza a llamar a mamá porque quiere comer, empieza a llorar, que es su forma de llamarle, mamá en lugar de atenderlo, incluso mamá se enoja porque está de chillón, llega y le da una nalgada. El bebé así, espérame, ¿qué pasó? Sí, o sea, pues si solo quería de comer. Se reinició. ¿Sí me explico? O sea, y eso empieza a marcar al bebé, ¿sí? Sí. Porque de ahí empieza a aprender el miedo, ¿sí? Empieza a aprender la inseguridad, después ya, y poco a poco, y mientras más se repita el bebé, ya no va a tener seguridad de llamar a mamá a comer, porque si llamar a mamá significa una nalgada, ay, no quiero, ¿sí? Claro, el bebé no lo piensa de esta manera, pero, ¿sí? Y el bebé no lo asocia como algo malo, ¿no? Exacto, el bebé no sabe qué pasa, ¿sí? Y en lugar de sentirse amado, que precisamente el hecho de que mamá viniera, lo atendiera, le diera de comer, lo nutriera, es sentirse amado, ¿sí? Así es como este es uno de los lenguajes del amor, ¿sí? Y en lugar de sentirse amado, se siente rechazado, precisamente, se siente que no es importante y me castigan además por esto que quiero y necesito, y así se empieza a formar una herida, ¿sí? Así se empieza a formar. Entonces es bien importante todo lo que sucede en la infancia y cómo nos trataron. Y mamá, a lo mejor es una mamá primeriza, muy joven, que no quería al bebé, pues ya se le chispoteó, y ahora está frustrada teniendo que cuidar a un bebé que no quería cuidar. Entonces, y todo esto empieza a lastimar al bebé, lo empieza a lastimar. Y entonces toda esa esencia que hablábamos hace rato, el ser amoroso, cariñoso, seguro, confiado, etcétera, pues se tiene que empezar a proteger de aquello. Y para protegerse de aquello que está pasando, que no entiende, pero que está pasando, empieza a generar ciertas estrategias, ¿sí? Estrategias que tienen que ver, por ejemplo, con su forma de pensar, lo que decíamos, ahora empieza a pensar que él no merece, que está mal pedir, sí, y lo empieza a creer, empieza a formar su sistema de creencias en todo esto, pero también entonces ahora va a aprender cómo defenderse de aquello, ¿sí? Y a lo mejor, y decía yo, cuando nacemos con cierto temperamento. Ese bebé, por ejemplo, que está siendo violentado desde siempre, desde que es pequeñito, y cada vez que quiere algo le dan una nalgada, o lo corren, no, ya cállate, chamaco, ¿sí? Si el bebé nació con un temperamento, por ejemplo, colérico, ¿sí? El bebé va a aprender a defenderse desde esa cólera, ¿sí? Desde ese enojo, y entonces seguramente se le va a enfrentar a mamá, a papá. Por eso vemos chiquillos desde chiquitos ya peleando con el papá, mamá, soltando la patada, el manazo.
U otros bebés, por ejemplo, si nació con un temperamento más melancólico, por ejemplo, o depresivo, en lugar de enfrentarse y pelear, se va a hacer bolita, se va a hacer ovillo, se va a esconder, va a huir, ¿sí? Sumiso. En lugar de enfrentar los actos, ¿sí? Sí soy, entonces, sí fui. por eso me refiero, entonces, dependiendo del temperamento, o sea, ya tenemos una esencia y solo me diferencia mi temperamento, pero dependiendo de lo que vaya, me puede pasar lo mismo en la vida que le está pasando al otro, pero yo voy a reaccionar diferente y el otro va a reaccionar diferente. Y eso lo voy integrando a mi sistema de creencias, a mi sistema de comportamiento, a mis patrones de conducta, etcétera. Y todo eso en conjunto es lo que es el ego, ¿sí? Todos los sistemas y mecanismos de defensa que yo voy generando, voy creando para defenderme de que no me lastimen, ¿sí? Eso es lo que conocemos como ego, ¿sí? Y todos lo tenemos. Así como tenemos un sistema inmunológico, biológico, que nos defiende de las enfermedades, tenemos un emocional que se llama ego. Y el ego, su función no es otra cosa más que protegerme de todo esto que me empieza a lastimar desde que nazco. ¿Sí? Pero como comienza tan temprano, que más o menos se calcula que ya como ego, ya como formado así, empieza más o menos ya a aparecer más como a los 6 años, 5 años. Antes son rasgos, ¿sí? que se van después convirtiendo inclusive en rasgos de personalidad. Y así acabamos siendo, desde ese ego y desde lo que yo fui generando, diciendo, es que yo soy enojón, es que yo soy depresivo, es que yo soy violento, es que yo soy dejado, es que yo soy, ¿sí? Ese yo soy, no soy, es el ego que cree que es, ¿sí? Y presenta aquí un concepto que hay que poder entender, es que el ego no eres tú, pero el ego sí cree que eres tú y te confundes. Pero pues es que díganle a mi ego, porque como que no agarra la onda, ¿eh? Pero ya es hora de despedirnos. Como todos los miércoles, también ahí darles una pequeña reflexión o algo que se lleven a casa para que tengan tareita sobre el tema de mi niño interior. Ahí les dejamos también una preguntita en redes sociales. Si pudieras hablar con tu niño interior, ¿qué le dirías? Ahí para que comenten con nosotros y le podamos dar lectura y tener interacción con ustedes. Pues nada, de mi parte un placer estar de este lado como todos los miércoles. Nos vemos la siguiente semana a través de SMTV y los martes a través de Facebook. Acuérdense que estamos como Efraín Romo en redes sociales y RBG Psicología, y nos encuentran y nos pueden hacer sus comentarios de cualquier tema. Chicos, pues fíjense que con este tema a mí se me viene una frase muy bonita que dice que somos lo que hacemos con lo que nos hicieron. Y el hecho es que si tú a lo mejor viviste una infancia muy violenta, no por ende significa que tú vas a replicar lo mismo, ¿no? Sí se puede cambiar. Fíjate, la frase bonita con la que te decías, te digo que no estoy de acuerdo. La frase está bonita, me queda claro. Sí, lo bonito sí estoy de acuerdo. Ya nos vamos. Lo que no estoy de acuerdo es el significado de la frase, que después en otro programa lo platicamos por qué. Y de mi parte también, como siempre, agradecerles a todos, cada uno de ustedes por estar con nosotros, por cierto, sí, por estar con nosotros, por ser nuestros amigos y ser parte de nuestra vida. Y como siempre me despido mandándoles un abrazo con mucho, mucho cariño y como siempre, muchas, pero muchas bendiciones. Besito. Bye. INTC, tu mejor conexión.